Gracias por darle al play y acompañarnos en el podcast de hoy. Hablamos, como has visto en el título, del coste de ser altamente sensibles. Nos acompañan Aroa y Dafne para hablarnos un poquito sobre este tema porque nos lo habíais pedido y aquí traemos todos los contenidos. ¿Cómo sabemos si somos altamente sensibles? ¿Cuál es la diferencia con la hipersensibilidad o cómo podemos aprender a manejarlo? Nos enteramos de todo ahora. Bienvenido. Practica la psicología positiva. Un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Aroa, ¿cuánto tiempo que nos acompañas hoy? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta y además sobre todo por tratar este tema. Me resulta tan interesante. Cuando siempre nos pasa, tú que estás al otro lado, para que sepas un poquito, cuando nosotros empezamos a ver cuáles son los temas de esa siguiente temporada, Dafne empieza ahí con el cerebro a burbujear esos grandes títulos que ya nos saca. Y mira, y si hablamos de esto, pues mira, Aroa y Rocío y Rebeca. Y entonces ella crea la magia que luego tenemos en este espacio. ¿Cómo estás, Dafne? Pues encantada. Ya sabes que aquí estar con vosotras es un auténtico placer y tener a Aroa para mí, pues es, vamos, lo mejor de lo mejor. Además, yo sé que hay fans de Aroa que la echaban de menos, sí. Así que estarán todos encantados. Bueno, vamos a hablar de este tema que, como decimos, nos lo han pedido. Es algo que la gente tiene muchas dudas, incluyéndome a mí. Yo voy a aprender muchísimo de este podcast. Empezamos directamente, Dafne, por saber cómo sé si soy altamente sensible, porque hay veces que nos podemos confundir con algunas cosas. Lo primero es entender que la alta sensibilidad es un rasgo, ¿vale? Ya se ha etiquetado como un rasgo de la personalidad. Entonces no es algo de lo que nos podamos desprender, es una forma de ser de alguna manera que podemos ir matizando, entrenando, pero es un rasgo, ¿vale? Y ese rasgo lo experimentan entre un 15 y un 20% de las personas, es decir, si estamos 10 en una sala, 2, o sea que no es tan poco probable que nos toque el experimentarlo. Así que tú que nos escuchas, atento y atenta por si alguno de estos indicadores te resuenan, ¿vale? Que es una palabra que se utiliza mucho también en alta sensibilidad. Y este tanto por ciento lo descubrió o lo pone en su libro El don de la sensibilidad, que te recomendamos si quieres profundizar en este tema, de Elaine Aron, ¿vale? Es una de las autoras pues, más reconocidas y sobre todo que ha sido pionera en este tema, ¿vale? Y para daros así como identificadores así más concretos, ¿no? Vamos a acudir como fuente a la Asociación Española de Alta Sensibilidad. Ahí además si tienes dudas más profundas después de este podcast también puedes acudir, hay grupos de profesionales que te pueden ayudar y si además aún así después de visitar su web te siguen quedando dudas, es muy importante acudir a un profesional de la salud ante este tema también porque todavía hay cierto desconocimiento, ¿vale? Y los indicadores que marca la Asociación Española de Alta Sensibilidad son, lo primero, entender que uno no puede remediar el procesar volúmenes de información muy altos, tanto a nivel cognitivo, de pensamiento, como a nivel sensorial. No es algo que esté en tu mano, te viene. Se ha observado que a nivel neurológico hay una horquilla, pues eso, de percepción mayor que otras personas. Entonces, no culpabilizarnos ni intentar bloquear esta experiencia, porque lo único que vamos a generar con eso es frustración, ¿vale? Ese sería el primero, ver que tenemos como mucho volumen de información. El siguiente sería que podemos con eso tener una cierta sensación de sobreestimulación. ¿Sabes? Como que esto me sobrepasa de alguna manera, es demasiado. No me da tiempo a absorberlo todo, ¿no? Como que no hay filtro, falta un poquito de filtro en todo esto. El tercero es ser muy emocionable, para lo bueno y para lo malo. Como mis sentidos me dan tanto y a nivel emocional también, lo siento muy alto. ¿Vale? Es como si el volumen estuviera a tope, como cuando ahora con los micros en el podcast lo subimos y escuchamos hasta lo más micro, pues a una persona altamente sensible le ocurre lo mismo. Y eso le sucede también no solo con las emociones, que las intensifican mucho, sino con los cambios. Ellos están en una sala y son capaces de detectar cosas que están sucediendo muy civilinas sin que otros se den cuenta. Cosas que ya no son igual. O incluso cambios en las personas, ¿no? Que de repente están de una manera y tienen una actitud un poquito distinta o se sienten de forma un poco diferente. Porque no solo tienen esa habilidad para percibir sus propias emociones, sino también las de los demás. Así que si ves que tienes
4 de estos indicadores, pues ya estaría genial que profundizaras un poquito más en este tema. Vamos a profundizar un poquito más en este tema, porque aún así pueden quedar algunas diferencias entre cómo nos sentimos o cómo percibimos todo eso que nos estaba contando Dafne. Ahora, en este caso, hablamos de alta sensibilidad o hipersensibilidad. ¿Qué podrían ser las características en las que podríamos empezar a diferenciarlo? Sí, bueno, por supuesto, añadir a lo que estás contando, Dafne, sobre la alta sensibilidad y para que, bueno, pues empecemos a ver si resonamos o no nosotros con ello, ¿no? Todas estas características. Es esa, digamos, antena parabólica, ¿no? Amplificada que detecta señales, sensaciones que otras personas no detectan. Por tanto, probablemente muchas de estas personas tengan el umbral del dolor muy bajo. Lo sienten, el dolor muchísimo. También pueden, no todos los casos, sufrir, ¿no? Porque estamos hablando que son personas muy empáticas. Luego Dafne hablará un poquito más sobre ello. Tienen una intuición muy desarrollada. Por lo tanto, necesitan también esos momentos de retirada, esos momentos de soledad, de procesar lo que está pasando, porque toda esa información abruma. Y yo me he encontrado experiencias en las cuales a veces ese estado ansioso muchas veces se toma como que esta persona tiene ansiedad y la tiene, pero en realidad la base igual es muy diferente. Esto es importante. Y investigar en esa base para acoger lo que me pasa, identificarlo y a partir de ahí ver qué hago, pues también es muy importante. Así que hay más cositas, pero creo que esos son buenos indicadores también a señalar, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando hablamos de la hipersensibilidad, que en consulta también nos lo encontramos muchísimo, ¿no? Estamos hablando de reacciones muy intensas, desproporcionadas, no como rasgo, sino que normalmente suelen estar más asociadas a situaciones concretas, específicas. Digamos esa teclita que me ha tocado fulanito o menganito, a ese asunto que yo no tengo resuelto y que me hace, ¿no?, responder o más bien reaccionar de una manera muy intensa que probablemente, pues como digo, se pueda relacionar con posibles carencias, con aspectos traumáticos, con una falta de gestión emocional, con aspectos que no están curados y que nos hacen que, ¿no?, brotemos. Eso no significa alta sensibilidad. Ahora bien, deciros, una persona altamente sensible sí que es verdad que ante situaciones estresantes sí que puede desarrollar una hipersensibilidad ante una determinada situación o experiencia, ¿vale? Pero matizar esos dos aspectos que creo que es importante. O incluso, por ejemplo, el otro día lo comentábamos entre los compañeros, una persona que tenga hipersensibilidad en la piel no es altamente sensible, es hipersensible a ese aspecto. A lo mejor luego resulta que también es altamente sensible, ¿vale? Pero para que lo separemos un poquito. Así que creo que estos aspectos son importantes diferenciarlos. O sea, que pueden estar relacionadas de alguna manera, pero no siempre van de la mano ni conjuntas. Dafne, igual que hay veces que vemos un lado positivo y un lado negativo de las circunstancias, que siempre hablamos aquí del equilibrio, ¿cuál sería ese lado positivo de esa alta sensibilidad? Pues mira, las personas con las que yo he tenido el placer de cruzarme en la vida, que he observado ese rasgo, entre sus fortalezas, por ejemplo, estaba la armonía. Y es curioso porque la armonía como fortaleza en el forte se define como esa fortaleza para mantenerme en calma ante situaciones críticas, lo cual no quiere decir que yo me sienta en calma, ¿vale? Claro, tengo la capacidad de autocontrolarme. Puedo estar en una vorágine interna, pero yo, me mantengo. Y como son personas que les gusta que las cosas estén en armonía, suelen mantenerse conductualmente en calma. Luego otra cosa, lo que decimos, es lo que llueve por dentro. Lo que va por dentro, ¿vale? sí. Pero esa fortaleza suele estar bastante alta. Otra de las fortalezas típicas en este perfil serían el conocimiento emocional. Claro que sí, tienen lo que decimos, ese matiz tan fino para identificar una amplísima gama de emociones propias y ajenas. Ya otro tema sería el ponerle nombre, ¿vale? A lo mejor la parte del vocabulario emocional no está tan desarrollada, pero esa intuición de la que hablaba Aroa de estoy notando algo, a lo mejor no sé ponerle un nombre concreto, pero sé que a esa persona le está pasando algo que ayer no le pasaba, ¿no? A nivel emocional. Así que esa fortaleza también está ahí bastante frecuente. Y luego otra es la calidad. Suelen ser personas muy responsables, que les gusta hacer las cosas bien
y que no les gusta cometer errores, que ahí es una de las fuentes de trabajo también habitualmente para generar factores de protección. Pero bueno, en su perfil pueden ver esa fortaleza ahí elevada, alta. Y algo que les caracteriza también mucho suele ser la innovación, la creatividad. Como son muy intuitivas, pues al final dejan volar mucho la imaginación y probar cosas muy diferentes, ¿no? Como que tiene esa capacidad y esa flexibilidad. También hay que entender que ellos acogen mucha información propia y ajena, entonces como hay muchas formas de sentir, de ver, de percibir, y eso lo plasman también en sus hábitos y en su día a día, ¿no? Y una de las top para mí sería la apreciación de la belleza. Sí, estaba deseando que saliese. Claro, porque al final detectan la belleza en cosas muy cotidianas, ¿sabes? Muy del día a día. Y claro, con una intensidad le exprimen un jugo a las experiencias. Son personas, por ejemplo, que en una conversación se meten de lleno y profundizan, o por ejemplo, cuando hay un olor, es que de verdad lo huelen desde lo más profundo de su ser, ¿no? O con la comida les ves que disfrutan muchísimo porque tienen ese, lo que decía Aroa, esa franja de percepción mucho más amplia, es que sienten más, ¿no? O sea que es cierto que, como dice el título, tener este rasgo conlleva un coste, ¿vale? En algunos aspectos, si no nos hemos entrenado en matizarlo, pero por supuesto tiene también muchos beneficios. De hecho, fíjate que yo alguna vez he tenido, como dice Dafne, la suerte y el privilegio de estar al lado de personas así, y es una pasión con la que te explican algunas cosas que es que da gusto. La pintura, el arte, lo sienten de una manera que es que te saca esa pasión a ti y te eleva la apreciación de la belleza. La tienes hasta muy presente cuando estás al lado. Así que si tú que nos escuchas eres una persona altamente sensible, a mí me encantaría saber cuál es ese lado positivo con el que sí que disfrutas, con el que te sientes pleno y que te da también, quizá, ¿no?, esa armonía. ¿Cuáles son las claves? ¿Nos las traes tú, Aroa, hoy? Bueno, la verdad es que un primer punto de partida es, ¿lo soy? ¡Anda! Mira. Deciros, bueno, a lo mejor, pues con lo que hemos dicho, ¿no? Todavía tenéis curiosidad por, pues estoy con duda, ¿no? Bueno, existe un test, el test de alta sensibilidad, podréis hacerlo, ¿no? Bueno, es una gran referencia. Evidentemente estamos en el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Han hablado de algo que me parece súper importante, que es el buen uso de las fortalezas, ¿no? Si me identifico con esas fortalezas, el sacarles ese partido, pero de forma equilibrada. Trabajar en ese equilibrio a través de los distintos elementos que componen esa fortaleza. Tengo que decir que esto además, bueno, fue releyendo, ¿no? Y casualmente las personas altamente sensibles tienden a la meditación, por algo será, ¿no? Entonces, ¡anda! Fíjate. esa búsqueda de atención plena. Esa búsqueda de atención plena es un recurso que aporta esa armonía, es un recurso que aporta ese equilibrio adecuado del aprecio de la belleza entre otras. Y bueno, esto era una coletilla simplemente, pero deciros también que esto, el uso equilibrado de esas fortalezas y de la identificación de todas esas fortalezas puede ser algo muy valioso para las personas altamente sensibles, porque tienen una materia bruta, un diamante en bruto, que siempre que se sepa pulir para adaptar, ¿no?, a según qué contextos puede realmente ser un punto muy diferenciador, ¿no? Me imagino en consultas, tratando con personas, esa capacidad, ¿no?, de detectar, fijaros, probablemente no requiera tanto entrenamiento, porque es algo que ya le viene innato, por lo tanto es un gran recurso, es un gran potencial, ¿no?, en las relaciones interpersonales. Así que diría identificación, uso de las fortalezas y asociarnos mucho con que es un don, que es un tema de sacarle partido y aprender también a canalizar, ¿no?, cuando consideremos que se nos va un poquito de las manos. Fíjate, cuando has usado la palabra don, ayer estaba leyendo un poco sobre este tema y había una frase que ponía alta sensibilidad, don o condena. Había un artículo que lo llamaban así por, supongo, lo que hablamos, ¿no? Cuando ese equilibrio no está tan presente, sintamos como esa sensación de que nos abruma, ¿no? Como decía, que es todo demasiado y que nos cuesta canalizarlo. Pues para eso Dafne nos trae un ejercicio esta semana. Vamos a ver cómo practicamos. Vamos allá. Este ejercicio a mí me parece idóneo para justo equilibrar esta parte más relacionada con el conocimiento emocional interpersonal, que sería la empatía, ¿vale? Pero se puede utilizar en diferentes ámbitos y aspectos como un elemento que me va a ayudar a sentir menos culpa, ¿vale? En definitiva, ¿vale? A llevarme mejor con esa emoción. Entonces, este
ejercicio que se utiliza mucho para la hiperempatía consiste en que tiene como una base, ¿vale? Y es que no estamos poniendo en muchas ocasiones los límites adecuados y entonces acabamos perdiendo nuestra autoprotección, ¿vale? Por no poner esos límites. Entonces, este ejercicio se basa en la idea de que todos los seres humanos tendemos a creer que los demás piensan y sienten más o menos parecido a como lo hace uno mismo. Y nos pasa con muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Que nos permite anticiparnos, nos permite pues, ver que a lo mejor esa persona va a reaccionar de forma parecida como yo lo haría. Uh-huh. Pero también hay un tanto por ciento muy alto de las ocasiones en las que distorsionamos esa expectativa y nos hace equivocarnos, ¿vale? Y eso en personas altamente sensibles es un factor de riesgo, es algo importante a identificar y trabajar, ¿vale? Entonces, lo primero es darnos cuenta de que esa creencia está ahí, de que yo probablemente tengo una franja de percepción mayor que el otro y sin embargo mi creencia es que es la misma y que el otro está sintiendo con la misma intensidad el malestar que yo y no es así, para nada. Eso es lo primero. Una vez que yo ya soy consciente de esa creencia, a mí me ayuda a él también a asociarlo como a un elemento visual, ¿no? A mí me ayudó mucho el que cuando trabajé esto me enseñaron una gráfica y me decían, tú cuando generas la expectativa del dolor ajeno, tú te imaginas una línea recta infinita. Y es que el otro sufre y sufre y sufre y sufre hasta que tú hagas algo para que deje que sufre, ¿no? Y ya deje de sufrir. Bueno, entonces lo cortas. Hay un punto donde esa línea recta la cortas y ahí empieza a caer, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice la teoría de las emociones es que las emociones se rigen por el principio de la homeostasis. Es decir, se regulan a sí mismas de forma biológica. Con lo cual, sin que tú intervengas sobre ellas, por sí mismas empiezan a subir y luego generan la bajada, generando esa curva normal, ¿no? que tenemos todos probablemente en nuestra mente. Pero claro, si tú intervienes siempre antes, no estás dejando que esa emoción caiga de forma natural. Entonces estás evitando que algunas cosas sucedan, estás hiper alerta de lo que puede llegar a ocurrir. Entonces como que ya estás teatralizando un poco las cosas, no dejas que sigan su curso, ¿vale? Así que aquí, para poder dejarnos llevar en algunas situaciones, es tener la confianza de que eso se va a pasar y de que la persona está bien. Nunca lo va a vivir con la intensidad que lo siento yo. Cuando yo ya visualizo eso e interiorizo esa creencia, en la siguiente ocasión en la que voy a intervenir, a preguntar cómo está, a modificar mi conducta, a lo que sea, ¡pum!, pongo un freno, pongo una barrera y dejo simplemente que se pase, sin tener que hacer nada, sin que sea mi responsabilidad todo el rato. Y eso supone una liberación brutal. Así que yo animo a experimentarlo 2-3 veces. La primera probablemente nos sentiremos raros o raras porque siempre hemos estado pendientes de los demás. Con siempre. Culpa, que estará ahí. Claro, y hay Por que supuesto. entender que es parte del camino y que como cualquier otra emoción vendrá y se irá, ¿vale? Pero aguantar y esperar a que se vaya y ver la reacción del otro para ver si realmente se cumple eso de que sea tan horrible como nosotros anticipábamos. Ahí lo dejo. Ahí lo deja. Ella siempre deja los ejercicios como si no hubiese hecho nada. Ahí lo dejo. Ahí está. A probar. Me encantará escuchar las experiencias que vayan surgiendo. Yo me voy a quedar con ese lado positivo que también nos decía Aroa, con el diamante en bruto que tenemos para poder pulir y disfrutarlo, porque yo hay veces, cuando he conocido a alguna persona así, cuando ya entra con ese manejo, con ese equilibrio, tiene unos momentos de disfrute que, vamos, les quiero tener cerca de vez en cuando para que me den esos chutes de belleza constante que a mí tanto me encantan. Millones de gracias, Aroa. Gracias a vosotras. Y por habernos metido ahí la atención plena y el mindfulness. Que hombre, no claro. fallar. Ahora la gente, Aroa, la gente que escuche dirá, claro, pero yo evitarlo. también quería escuchar mindfulness de Aroa, que todo el mundo quiere. Ya vendrá. Ya tendremos uno próximo. Gracias, Dafne. Un placer. Y gracias a ti por estar al otro lado. Como siempre, estamos en las redes sociales para que nos lances todos esos temas de los que te apetece que hablamos, para que veas que aquí vamos cogiendo papelito y hablándolos en los podcasts. Un beso muy grande. Un abrazo.
Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.